Bueno, si me esperan un segundo, que sigue entrando gente a las salas y los voy admitiendo para que no queden afuera. En este momento somos 70 participantes. Bueno, ahora sí comenzamos. Estoy en este momento dentro de lo que es el Moodle, que desde el Data Center de la universidad han habilitado para rectorado y secretaría académica, en este caso particular. Ahí yo he creado un curso a modo de demo, que se llama Webinar Cuestionarios Moodle, donde tenemos la posibilidad, no sé por qué no, donde vamos a tener la posibilidad de trabajar un poco con este cuestionario que estamos haciendo referencia. Yo les sugiero, cada una de las facultades a las que ustedes pertenecen también tienen un espacio dentro de este data center. Les sugiero que se pongan en contacto con sus referentes informáticos. No me está funcionando. Andrea, ¿vos tenés la posibilidad de habilitar a la gente que va entrando? Sí, pero no me ven ni me escuchan. Sí, no sé quién dice que no lo veo, no lo escucho, sí lo estoy escuchando. Bien. A los 15 minutos finales que destinaremos a este webinario, los vamos a utilizar para que ustedes puedan hacernos algunas preguntas, el que me quiera hacer alguna pregunta en vivo, y por caso que no quieran hacerla aquí en vivo delante de todos, siempre tienen nuestro correo electrónico para que podamos intercambiar las ideas mediante esa vía. Bueno, como les decía, cada una de las facultades tiene un espacio dentro del data center en la que puede aplicar y les sugiero ponerse en contacto con el referente informático para que les den espacio, les creen sus aulas, ya sea un aula que sea definitiva para que puedan empezar a trabajar con sus materias, o un aula de prueba, también es una buena idea, que generen un aula de prueba para toda la universidad, para toda, perdón, la facultad, y de esta manera poder ir haciendo algunas pruebitas sin la necesidad de contar ni siquiera con estudiantes dentro de ese mini laboratorio. Eso les va a dar mucha seguridad y confianza a la hora de ir armando el cuestionario. Bueno, ya estamos 10:15 aproximadamente, sigue ingresando gente, un poco por respeto a la gente que ha sido puntual, voy a tener que dejar de prestarle atención a esta gente que están entrando, no sé por qué me pide que los vaya autorizando yo cuando estaba preparado para que todos ingresen de manera automática, así nos concentramos directamente en lo que es el webinario. Bueno, fíjense que el aula en la que yo estoy trabajando es una aula vacía, no tiene absolutamente nada. No va a ser el caso de ustedes. Para armar un cuestionario, yo tengo que hacer clic en el engranaje que tengo en la esquina superior derecha dentro de mi aula. Voy a dar al botón ese desplegarle y ahí me voy hacia la última opción que dice aún más. Dentro de esa opción aún más, al fondo tengo lo que se llama banco de preguntas. Yo tengo la posibilidad. Un cuestionario se puede generar de distintas maneras, básicamente ahora se me vienen a la mente dos. Una es armar simplemente un cuestionario y alimentarlo, o sea, crear las preguntas para ese cuestionario específico, lo cual me parece un poco desaprovechar las potencialidades que tiene la herramienta Moodle, dado que podríamos nosotros generar un banco de preguntas y ese banco de preguntas utilizarlo para este cuestionario o para otros que vayamos a hacer en lo sucesivo. Tengamos en cuenta lo siguiente, supongamos que yo a este cuestionario lo voy a utilizar como a modo de trabajo práctico 1. Bueno,
después en algún momento haré un parcial, haré algo con las preguntas que seguramente puedo tomar de ese trabajo práctico. ¿Sí? Entonces, si yo me tomo la tarea de armar un banco de preguntas, después el armado de esos cuestionarios o la reutilización de las preguntas de esos cuestionarios es mucho más sencilla. Para eso, el banco de preguntas está basado en categorías, donde yo tengo una categoría padre. Esa categoría padre puede ser el nombre de mi curso y puedo crear la cantidad de subcategorías que necesite. ¿Sí? ¿Cuál es mi sugerencia en el creado de categoría? La categoría padre es el curso por cual yo estoy creando la categoría y Ahí empiezo está. a crear categorías basadas en unidades, por ejemplo. Unidad 1, unidad 2, unidad 3, o en temas que tengan alguna relación con mi materia. ¿Sí? Entonces, vamos a proceder con eso. La categoría padre en este caso es por defecto WSM, que es el curso en el que estamos trabajando. W de Webinar, cuestionarios Moodle, eso significa las siglas esas WSM. Entonces, supongamos que hago unidad 1. Añadir categoría. Voy a añadir otra categoría más, unidad 2, añadir categoría, y otra categoría adicional, unidad 3, para hacerlo corto, van a ser categorías, 3 categorías nada más. ¿Sí? A su vez, dentro de cada categoría, fíjense cómo han ido quedando estas categorías, y yo con las flechitas puedo subirlas, bajarlas, darle el orden que yo quiera. A su vez, dentro de estas categorías, voy a crear... Saquen las pelotudeces esas. ¿Perdón? Bueno, creía que me hablaban. Dentro de cada una de las categorías, dentro de la categoría unidad 1, voy a crear uno fácil. Dentro de unidad 1, U1 media. Y de nuevo, dentro de 1, U1 difícil. Lo voy a hacer solamente para la unidad 1, pero ustedes, después, esta organización, sugiero que la repitan o la repliquen en cada una de las categorías que ustedes están creando. ¿Cuál es el propósito de esta organización? Nosotros ahora, a partir de ahora, vamos a empezar, acá hemos armado un esqueleto, ¿sí? Como una serie de cajoncitos donde después vamos a ir alimentando formalmente, con nuestras preguntas formalmente, ¿sí? Entonces, después cuando vamos a armar un cuestionario, yo en la unidad 1 voy a cargar preguntas fáciles de la unidad 1, otras de mediana complejidad y otras de manera difícil. Entonces, cuando yo voy a armar mi cuestionario de manera dinámica, le puedo decir al sistema, bueno, dentro del cuestionario que vos me armes, incluime tantas preguntas de la unidad 1, de esa unidad 1, sean 2 fáciles, 3 de mediana complejidad y 5 difícil. Tantas de la unidad 2, de esa unidad 2, tantas fáciles, medianas y difíciles, y así sucesivamente. Entonces, evito que a un alumno en particular le toquen todas preguntas fáciles, por ejemplo. Recordemos que lo que perseguimos acá es armar un cuestionario de manera aleatoria, donde a cada uno de los alumnos participantes les toquen preguntas completamente distintas. ¿Sí? Bueno, ahora, una vez ya predefinidas el tema de las categorías, vamos a crear las preguntas propiamente dichas. Voy al campo de preguntas, crear una nueva pregunta, y ahí me aparece todo
el listado con tipo de preguntas que puedo empezar a utilizar en esta plataforma. Van a encontrar algunas otras en las que tienen más preguntas o menos. O sea, esto que estamos viendo acá es lo que viene en la instalación por defecto de Moodle. Le podemos solicitar a nuestro administrador que agregue nuevas preguntas también. Bueno, vamos a arrancar por la más sencilla, que es la pregunta del tipo opción múltiple, multiple choice. Recuerden esto, de acuerdo a la materia, a la cátedra a la que ustedes representen, habrá preguntas que tienen mayor sentido que otros, ¿sí? Vamos a tratar, el grupo es sumamente heterogéneo, tenemos prácticamente representantes de cada una de las facultades seguro y de cada una de las carreras posiblemente también. Entonces hacer ejemplos para cada uno de ustedes se me va a dificultar, y más allá de que no conozco sobre la temática especial de todas las carreras. Entonces trataremos de hacer algunas preguntas bastante genéricas para casos puntuales. Recuerden el mail ieadunza@gmail.com, o si no, al final de la charla ya les voy a copiar el mío personal, algunos ya los tienen, y también el de Andrea. Bueno, elegimos la pregunta del tipo opción múltiple. Acá tenemos una pequeña descripción, permite la selección de una o varias respuestas a partir de una lista predefinida, y le damos al botón agregar. Dentro del agregado de preguntas, lo primero que me consulta es a qué categoría quiere pertenecer esta pregunta que yo estoy por generar. Si yo no hubiera creado categorías, bueno, tengo solamente la categoría padre, esta que está por defecto, pero como yo ya la creé, esta va a ser una pregunta de la unidad 1, y dentro de la unidad 1 va a ser una pregunta del tipo fácil, ¿sí? Nombre de la pregunta. Aquí mucha gente estila ponerle pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, etcétera, etcétera. El tema es que cuando hacemos esto, yo voy a hacer el trabajo de esta pregunta, lo hago una vez, lo hago ahora, y la idea es seguirlo utilizando a lo largo del tiempo. Esta situación que tenemos que salir un poco a las corridas a implementar aulas virtuales, nos está llevando a tratar de resolver un inconveniente inmediato, pero la idea o la tendencia de la educación, ya hay todos informes o pedidos, más que informes de CONEAU, etcétera, es que las universidades empiecen a adoptar estas plataformas. O sea que si bien nosotros lo estamos adoptando por la situación actual, la intención es que esto continúe a lo largo del tiempo, ¿sí? Nuevamente le pido, hay algunos que tienen los micrófonos abiertos, les pido por favor si tienen la amabilidad de cerrarlos, porque eso no solo estoy escuchando yo, sino todos los que están presentes. Bien, seguimos entonces. Les decía lo del nombre de la pregunta. Si yo le pongo solo pregunta 1, el día de mañana, si yo la tengo que editar a esa pregunta por algún motivo, supongamos que yo estoy preguntando una tontería: ¿cuál es la población de la ciudad de Salta? ¿Sí? Hoy en día tiene un valor, ¿sí? Que seguramente en el próximo censo ya tenemos un valor nuevo. Esa pregunta va a quedar desfasada. Si yo a esta pregunta le pongo pregunta 1, el día que la tengo que editar, me va a ser muy difícil buscarla en la edificación. Entonces yo sugiero que el nombre de la pregunta sea o tenga alguna relación con lo que yo estoy preguntando. Entonces, habiendo tomado ese ejemplo que puse justo al azar de la población de Salta, yo esta pregunta le voy a llamar población Salta o ciudad Salta. ¿Sí? Bien. Enunciado de la pregunta: ¿cuántas personas habitan en la ciudad de Salta?
Bien, en este caso yo estoy utilizando una computadora que tiene el teclado en inglés y el signo de pregunta que abre no está ahí. La verdad que no recuerdo en este momento cómo se hacía, pero la recomendación, sobre todo de la gente de letras o de la Facultad de Humanidades principalmente, es que seamos muy respetuosos de los signos de puntuación, acentos, en este caso signo de interrogación que abre, le corresponde un signo de interrogación que cierra, o sea que seamos muy respetuosos de lo que aprendimos en la primaria o en el secundario. Fíjense que el enunciado de la pregunta, si bien yo estoy escribiendo un texto puro, tenemos la posibilidad de darle colores, de incluir imágenes, video, un audio, incluso hasta subir algún archivo que nos puede permitir enriquecer la pregunta. Tenemos la posibilidad de cambiar el formato de la letra, utilizar viñetas, o sea que pueden ser los creativos que ustedes consideren para realizarla. Bien, entonces habíamos dicho que era una pregunta multiple choice, ¿sí? Retroalimentación general son una serie de pistas que uno le puede dar al alumno para que tenga una idea de a dónde apunta mi pregunta. Yo acá en una retroalimentación general le podría poner, por ejemplo, esta información le fue provista según el PDF proporcionado con nombre, datos demográficos de la ciudad de Salta, ¿sí? Entonces ya lo estoy orientando al alumno para que recuerde de dónde o en qué parte de las lecciones que nosotros fuimos impartiendo pueden obtener ese dato. La retroalimentación es una característica opcional. Fíjense, al igual que todo Moodle, todo lo que está acompañado con un símbolo de admiración en rojo es un campo obligatorio. El resto no lo es. En este caso no voy a utilizar retroalimentación general. ¿Qué es lo que me pregunta? Si las respuestas válidas son una o varias. En este caso la respuesta que yo estoy eligiendo va a ser una. Supongamos que, la verdad que no sé cuántos habitantes tendremos en la ciudad de Salta, pero hagamos de cuenta que son 800.000. ¿Sí? Para mí esa va a ser la respuesta correcta. Entonces, ¿cómo le digo a la plataforma que va a ser la correcta? Calificación 100%. Entonces, aquel que elija esta respuesta va a obtener todos los puntos otorgados a esta pregunta, que en este caso, esta pregunta, la puntuación por defecto es 1, suma un punto. Yo puedo, en función de la dificultad de la pregunta, asignar más puntos si lo requiero. ¿Sí? Bien. Retroalimentación, esta es una retroalimentación, es la respuesta que va a tener el alumno cuando su respuesta es acertada. Entonces, puede ser una correcto, se nota tu interés y participación en clase. En clases, ¿sí? Siempre tratemos de ser lo más empáticos a la hora de este tipo de respuestas, con la llegada al alumno. Hacemos referencia que en una plataforma virtual las distancias entre el docente y el alumno se hacen un poco mayores, es algo bastante frío, entonces tenemos que ser lo más cálidos nosotros como en nuestras respuestas para seguir incentivando al alumno a la participación. Elección número 2, voy a poner 70.000. Como la respuesta es incorrecta, va ninguno. La retroalimentación es, ¿qué puedo poner? Respuesta incorrecta. Sugiero revises el documento sobre demografía publicado en la plataforma. Donde tenemos que ser un poco, en este caso estoy usando una respuesta no muy cálida, pero acá, sobre todo en las respuestas incorrectas, es donde tenemos que hacer un apoyo un poco mayor. Bueno,
Después tengo elección 3, elección 4, puedo utilizarlas o no, yo voy a utilizar hasta una tercera, 550.000, y no voy a utilizar más nada. Fíjense que tenemos en este caso una cuarta, una quinta, y si necesito más espacios en blanco, hacemos clic en este botón, espacio en blanco para 3 opciones más, y podemos hacerle la pregunta con tantas opciones que se quiera. ¿Sí? Con esto es suficiente. Recordemos, este webinario es un webinario introductorio a la creación de cuestionarios. Después tenemos la idea de planificar uno un poco más avanzado, donde vamos a utilizar estas herramientas de retroalimentación combinada, múltiples intentos y marcas. Guardo los cambios de la pregunta, y ahí me aparece ya creada dentro de la categoría correspondiente, y si yo hago clic en este botón, tengo la posibilidad, o lo debo hacer siempre, de entrar a la lista previa y validar qué tal ha sido realizada mi pregunta, porque a veces en nuestra lógica nosotros creemos que la hicimos bien, nos confundimos, metimos la pata y después le va a llegar a los alumnos una pregunta con los datos erróneos, ¿sí? Entonces, acá es donde tenemos que probar, no solo cuando es hacer la respuesta correcta, sino que probar también las respuestas incorrectas. Entonces, en este caso, la correcta era 800.000, le doy enviar y terminar. Correcto, se nota tu interés, ahí estoy viendo la retroalimentación. Voy a comenzar de nuevo, pruebo la de 70.000, enviar y terminar, respuesta incorrecta. Bien, quería probar también la de 550.000. Bien, esta es incorrecta y como yo le puse retroalimentación, no me sale absolutamente nada. ¿Sí? Bien. Creada el tipo de pregunta fácil con respecto a la unidad 1, ahora voy a crear una pregunta de la unidad 1 de mediana complejidad, en este caso utilizando el tipo de pregunta verdadero o falso. Voy a agregar. ¿Alguien tiene ganas de hacerme una sugerencia de qué podría preguntar en un verdadero o falso? Algo como para hacer un guisito. ¿Hacer qué, perdón? Cuando estoy kilo de carne y 100 de panceta. Perdón, creía que me hablaban a mí. Todo para la casa. ¿Alguien? ¿Nada? No conozco. Bueno. Bueno, Siguiendo con la idea de la ciudad de Salta, voy a hacer fundación. 100 de panceta. Panceta tomate. Fundación de Kilo de carne Salta. molida. La ciudad de Salta fue fundada por Martín Miguel Larguísimo, ¿no? Güemes. Pedirle si querés un kilo de puchero para que tengamos como... Supongamos que esta es una pregunta correspondiente también a la unidad 1, pero que sea de mediana dificultad. La ciudad de Salta fue fundada por Martín Miguel de Güemes. ¿Por pedir la panceta? Ay, Dios mío. Bueno, pidamos un poquitito de paciencia, por favor. La retroalimentación general, les recuerdo, son pistas a que el alumno de dónde puede obtener la información para responderla correctamente, en qué material bibliográfico nosotros se las pasamos, en qué video, lo que sea. La respuesta correcta claramente es falso, ¿sí? Si hubiera sido fundada por Martín Miguel de Güemes, lo modificamos, le ponemos verdadero. Aquí la respuesta es falso. La retroalimentación por verdadero, o sea, aquí es cuando respondería de manera incorrecta, no, por favor, revisar el material, tanto. La retroalimentación por falso,
respuesta correcta, sigue demostrando tus esfuerzos, etc. Es una pregunta bastante fácil de crearla verdadero o falso. Guardamos los cambios y ya la tenemos creada. Fundación de Salta, de nuevo vamos a probarla. Verdadero, enviar y terminar. Bien. La respuesta es falsa. La probamos, perdón. La probamos ahora cuando respondí bien. Falso, no fue fundada por Martín Miguel de Güemes. Enviar y terminar. Bien, la respuesta es falsa, con lo cual me la da como respondida correctamente. Yo obtengo toda la puntuación. Aquí en el cuadradito de la izquierda veo qué cantidad de puntuación obtengo. Bien. Seguimos con tipos de preguntas. Creo otra pregunta. En este caso voy a crear una pregunta del tipo emparejamiento. Agregar. Y que esta sea una pregunta de la unidad 1 del tipo difícil. ¿Sí? Pongamos acá gobernadores, provincias vecinas. ¿Sí? A que elija los gobernadores de las siguientes provincias. Entonces, Jujuy, Gerardo Morales. Tucumán. ¿Alguien me recuerda quién es el gobernador de Tucumán? Juan Mansur. Mansur, gracias. Juan Mansur. Y bueno, Santiago del Estero. De aquí de Santiago del Estero. Nada. Bueno, la vamos a poner de gobernador a Andrea Sayago. Bien. Acá tengo marcada la opción, ya viene por defecto, de barajar las respuestas para que a todos los alumnos les salgan en un orden distinto y no tengan la posibilidad, che, la pregunta 3, decime en qué orden va, si es que no la saben. Guardamos los cambios. Y ya la tenemos la pregunta. Elija a los gobernadores de la siguiente provincia: Jujuy, Gerardo Morales, Tucumán, Juan Mansur, Santiago del Estero, Andrea Sayago, gobernadora. Enviar y terminar, y tenemos todas nuestras respuestas correctas. Para no perder más tiempo, no voy a hacer la opción de las incorrectas, pero es claro cuando tenemos preguntas incorrectas de estas características. Voy a mirar unos minutos el chat, a ver si alguno está teniendo alguna consulta. Córdoba Schiaretti, por ahí me habían mandado varias. Bien. ¿Alguna consulta puntual más allá de que apague los micrófonos? ¿Cuál es la opción del último ejemplo? ¿Cuál es el tipo de pregunta será del último ejemplo? María Vicente, solo se puede poner respuestas correctas para el emparejamiento. El tipo de pregunta, sí, es una pregunta del tipo emparejamiento. Sí, la lógica de las preguntas es que solo pongamos respuestas correctas en este caso.
Hay otro tipo de preguntas donde vamos a ver la posibilidad de darles opciones incorrectas o darle más opciones, digamos, en este caso era una pregunta de 3 preguntas con 3 respuestas, ¿sí? Entonces un poco, quizás si le invocamos a las 2 primeras, la tercera la sacamos un poco por descarte. Después hay otro tipo de preguntas donde tengo muchas más opciones para cargar y evito o elimino la posibilidad de usar por descarte. ¿Sí? Bueno, continúo entonces con el tipo de pregunta que sigue. Respuesta corta. Este es un tipo de respuesta, esta ya la voy a utilizar dentro de la categoría unidad 2. Aquí en unidad 2 yo no he definido subcategorías, pero no importa si no lo hice en este momento, vamos a ver cómo las podemos ir moviendo. Ya les hice algún anticipo con esas flechitas que teníamos, que podíamos ver en la creación de las preguntas, cómo las podemos ir moviendo para que dejen de pertenecer a alguna categoría y empiecen a pertenecer a otra. Esto es bastante dinámico y entonces nuestra estructura puede ir cambiando permanentemente. Esta pregunta la tenemos que utilizar principalmente cuando la respuesta no admita equivocaciones. Por ejemplo, yo siempre suelo dar este tipo de casos de preguntas para los que enseñan química. El nombre o cuál es la nomenclatura en la tabla periódica del hierro, por ejemplo, elemento químico del hierro. Los que son del área química o de esas áreas principalmente van a saber claramente que el hierro es F mayúscula, E minúscula. O sea, no existe la posibilidad que yo ponga F minúscula, E mayúscula, o al revés, o una combinación de estas. O sea, es una respuesta corta, FE, pero tiene que ser F mayúscula, E minúscula. ¿Sí? Entonces, símbolo